Estaba recordando el año 95. Mi esposa y yo nos casamos. Yo tenía 20 años. Mi esposa tenía 18 años. 2 chiquillos. Nos aventuramos a correr una carrera que se llama matrimonio. Una aventura, matrimonio, sin saber nada de la vida, con las heridas de ella y las heridas mías. Cuando me casé me alboroté a tomar guaro. Empecé a tomar guaro todos los días. Se despertó un gen que se llama alcoholismo, o que se llama una cadena de alcoholismo, porque mi papá, mis hermanos fueron alcohólicos. Y empecé a tomar todos los días. Tras de eso tenía un trabajo que salía a las 10 de la noche y tenía la oportunidad de que un señor que nos recogía para llevarnos a la casa, siempre nos perdíamos la ruta, no sé qué pasaba, porque salía a las 10 y llegaba a las 2 de la mañana, 4 de la mañana. Mi esposa y yo peleábamos todos los días. Mire, no había día que no peleáramos. Pleito, todos los días, pleito, todos los días. Me di cuenta que mi familia era alcohólica y que yo también desperté el gen alcohólico, porque estaba tomando todos los días. Porque no me importaba literalmente tener problemas con mi esposa, porque yo quería ir a tomar con los amigos, a salir aquí, a salir allá. Y empecé a tener problemas económicos, problemas en mi casa. Solo un hijo teníamos, a Luis Diego. Y entonces Luis Diego empezó a ver todos esos pleitos y esos, porque ya no eran pleitos de palabras, pasamos a los hechos. Ya no era solo pleitos y nos agarrábamos de palabra, no, nos agarrábamos literalmente a puñetazos. Resulta que me di cuenta que era alcohólico y me di cuenta que traía otro gen, la agresión, porque era un agresor. Y ya no solo agresor en palabras, sino agresor físico. Y empezamos mi esposa y yo de mal en peor, en una espiral descendiente al mismo infierno. Eran pleitos tan tremendos, deseos de quitarnos la vida. Y un día, en un año, ya nosotros nos habíamos separado 5 veces. Nos casamos y en el primer año ya nos habíamos separado 5 veces. Y la última bronca que tuvimos, se armó un pleito tan fuerte de parte mía, porque estaba alcoholizado. Le golpeé a mi esposa y me volví loco. Empecé a quebrar vidrios, ventanas, empecé a quebrar coffee maker, tierra. Uy, pastor, sí. Alabe a Dios, porque Dios hace cosas de verdad poderosas. Imagínense que a mi esposa le dijeron: deje a ese desgraciado, deje a ese agresor. Una psicóloga, un sacerdote y mucha gente le decía: déjelo, él no va a cambiar. Porque yo llegaba y la golpeaba y le decía: perdóneme, ya no lo vuelva a hacer, y lo volví a hacer. Y entonces llegamos a un evento tan fuerte que nada más recuerdo como a la 1 de la mañana mi esposa agarró a Luis Diego, que tenía más o menos como un año y algo. Y yo nada más, Diego cuando nació tenía el pelo amarillo como el oro y los ojos azules como el océano. Eran ojos azules hasta que encandilaban. Y yo nada más veía en la penumbra de la noche 2 bolinchillas donde iban así en el aire, porque mi esposa agarró chorreando sangre. Parecía una novela eso. Y yo me acuerdo que eso quedó hecho un desorden, algo, pero yo dije: ya, mi matrimonio hasta aquí llegó, perdí a mi esposa, qué brutalidad. Intenté quitarme la vida mientras ella se iba. Llegó una persona, se dio cuenta que yo me había intentado quitar la vida, y llegó una persona y dijo: lo invito a una casa de oración. Yo le dije: vamos a San Pedro. Fui a hablar con Gretel, con sus papás, y le dije: vamos a una oración. Y Gretel me dice: solo si usted va a esa oración que lo están invitando. Yo le dije: no, más bien vamos juntos, porque el licor se me había salido de control. Yo ya tomaba todos los días. Ya yo no pasaba en mi sano juicio. Todos los días yo salía y decía: hoy no voy a tomar, o repita conmigo: hoy no tomo. Y decía Freddy Luis: ¿que hoy qué? Y vamos, ¿a dónde vamos hoy? Pero vas a tener pleito con tu casa. ¿Qué importa? En ese estado estaba. Fuimos a esa oración en San Pedro y resulta que ahí me gustó, pero no pasó nada. Me dice Gretel: la condición es que usted siga yendo a las reuniones, porque solo así yo voy a estar con usted. Tenemos que buscar de Dios.
Y entonces fuimos el siguiente martes y cuando llegamos todo estaba oscuro. Y llegamos y le digo yo, vámonos, vámonos, está cerrado. Imagínense, ¿verdad? No, voy a ir a preguntar. Y fui a preguntar y le dijo la señora, no, es que hoy tenemos una noche de sanidad interior. Venga, está abierto, pasen. Iglesia, ese fue mi día. Porque estábamos ahí nosotros, mi esposa y yo sentados atrás, y el predicador que se llamaba Marvin Alfaro empezó a hablar fuerte y decía, esos que le pegan a la mujer, y yo, esos que se gastan la plata en guaro, y yo, ¿usted le contó algo? No, Dios me estaba confrontando de una manera y empezó a hablar, dice, ¿sabe? Jesús está vivo. Esa fue la primera oración que yo pude recibir en mi corazón cuando yo escuché y decía, Jesús está vivo. Yo nunca había escuchado esa palabra y aunque usted no lo crea, esa palabra causó un impacto en mí. Cuando yo entré y escucho a él desde atrás y él decía adelante, Jesús está vivo. Lo dijo 3 veces, resonó en mi corazón, Jesús está vivo. Jesús está vivo. Y cuando él dijo eso 3 veces, yo dije, si Jesús está vivo me puede escuchar. Si Jesús está vivo me puede oír cuando yo le hablo y me puede hablar. Y entonces nos dieron una piedrita para hacer una dinámica de que esa era la piedra angular y que viniéramos a depositarla a una fuente. Y yo fui, cuando me di cuenta estaba al frente llorando como un niño. Ahí tuve mi encuentro con el Señor. Ahí encontré al Señor. Y entonces el Señor transformó mi vida, me quitó el cigarro, me quitó el licor, me quitó la agresión. Ahí poco a poco, la agresión me costó manejarla. Los psicólogos dicen, y la Organización Mundial de la Salud dice, que el alcoholismo es una enfermedad incurable. Y aquí hay uno que fue curado. Hay poder de Dios. Dice que la agresión no se cura, que es un patrón que se aprende y no se cura. A Gretel le decían eso, que el agresor nunca deja de ser agresor. ¿Verdad que ya yo cambié? Diga la verdad. Y el Señor a mí me quitó eso. No le digo que de la noche a la mañana el alcohol sí y muchas cosas, la agresión trabajó un poco más en mí. Yo le di permiso, fui un barro, por decirlo así, obediente, moldeable, que se dejara trabajar por el alfarero. Pero hoy por hoy yo puedo decir que yo soy libre y sano de eso, iglesia. Que soy libre y sano de eso. Sin menospreciar la psicología, no necesité ir a terapias. Dios hizo el milagro en mi vida porque Cristo está vivo y está resucitado. Sí, déle ese aplauso a Él porque Él está vivo. Porque Él está vivo. Lo que no sabía es lo que me esperaba, porque había dañado tanto el corazón de mi esposa. Porque yo siempre se lo he dicho, ella es una mujer valiente de verdad y fuerte, porque creyó en el amor, creyó en la familia. No me mandó para el carajo, como dice la gente. No me mandó para la luna. No me mandó porque creyó que en algún momento tal vez Dios ahí albergaba alguna esperanza de que Dios hiciera algo con este sonso, jupón y cabezón. Y lo hizo el Señor. Claro está, no sabía todo lo que venía, porque iglesia, llegué a Cristo. Ahora yo palmeaba, cantaba, pandereteaba, aleluya, gloria a Dios. Pero las aporreadas que le había dado a ella, yo las llevaba a oraciones conmigo y ella salía vomitando. Decía, ese desgraciado desgarró mi corazón, desgarró mi vida, me golpeaba, me hacía esto, me hacía lo otro. Y ahora muy lindo, Dios está aquí y Dios es amor. Tu abuela que me trago esa. Y empecé a lidiar con las iras y el enojo y las heridas de mi esposa que yo había causado, porque la había dañado, porque nunca la honré, porque nunca le di el lugar que ella se merecía, porque en mi casa cuando llegaba alguien le daba el lugar a los otros y de último ella. Ahora es diferente. Ahora es la primero y lo último para mí. Ahora a mí me dicen, pastor, ¿puede venir a darme consejería? Y mi esposa está enferma en la casa. Y yo le digo, no, tengo que atender a mi esposa primero, porque ahora entendí cuál es el modelo y cuál es el patrón que yo debo seguir, cuál es mi iglesia doméstica. Después entendí que yo había dañado tanto el corazón de mi esposa que ella a mí no me creía cuando yo predicaba, porque después me ponían a predicar y yo agarraba el micrófono y mi esposa salía, literal, como que esté aquí ella ahora y que yo esté predicándole a ustedes y mi esposa diga, oh, hipócrita, y se levantaba y jalaba. Yo después, ¿por qué te saliste del evento? Viera qué bonito, la gloria de Dios. Sí, la gloria de Dios, tu abuela. Viera cómo estoy yo hecho leña. Claro, con otras palabras que no puedo decir aquí.
Y empecé a lidiar con eso, iba a oración y le decía: Señor, ¿qué hago? Tú causaste eso, tú la dañaste, tú la heriste, ahora tienes que sanarla, ahora tienes que esperarla. La esperé 10 años. 10 años de llevarme empujones. Ahora era ella la que se me venía a mí y me cacheteaba y me empujaba. Ahora era al revés. Y mis hijos todo eso lo vieron. En el año 2007 estaba en un grupo de oración de la corte y llegó una señora que Dios la usaba en profecía y dijo: aquí hay un varón que está orando por la conversión de su esposa. Dice Dios, varón, 2007, el año de conversión de su esposa. Claro, yo sentí, imagínense, sentí bonito, pero después en eso yo vuelvo a ver para atrás y veo como a 20 hombres en la oración y digo yo: a cualquiera de esos, porque ya yo había perdido hasta la fe. Teníamos problemas, ya ahora los problemas eran un poco distintos, pero teníamos problemas. Mi esposa estaba tan herida que había agarrado como una especie de libertinaje, por decirlo así, en donde ella me decía: cuídeme a los chiquillos, yo voy a ir a una actividad con mi familia o a un karaoke bailable. Y ahí quedaba yo, doméstico, el hombre. Muchas veces intenté divorciarme, dejar a mi esposa, dejarla botada y decirle: ya no aguanto más, yo también, yo sé que ya pagué la puya porque yo te sufrí, yo te hice esto, yo te hice lo otro, pero ya no aguanto más. Y yo a oración y el Espíritu Santo me decía: quieto, quieto, porque yo no sabía lo que venía. 2007 fue el huracán que pasó por mi casa. Venía yo de jugar fútbol. Habíamos tenido un pleito, mi esposa y yo, muy fuerte de palabras, y la amenacé de muerte. Escuche esto. Y mi esposa me puso medidas cautelares. Y llegó un juez, estoy hablando del año 2007, llegó un juez de familia con la policía a sacarme a mí a la casa. Vale, es que ya estaba afuera. No, yo me salgo solito, señor, disculpe. Andaba jugando bola con Diego y con José, y cuando llegamos el juez me dice: no puede entrar a su casa, quédese aquí. Y yo: ¿pero qué va a hacer? Pase, chiquitos. Entrevistó a los chicos: ¿con quién quiere vivir? ¿Con su papá, con su mamá? Escuche esto. Ellos estaban conmigo y por el susto que tenían, no, yo me quedo con papi, porque Gretel estaba donde la mamá. Había pasado algo tan terrible que nosotros, yo dije: ya sí, se terminó, mi matrimonio se terminó, aquí ya no aguanto más, ya no hay más, ya no hay más. Pero cuando usted dice: ya terminé, Dios dice: no, papito, estoy empezando, apenas estoy comenzando. Y resulta que entonces vengo y veo donde están sacando todas las cosas del cuarto de Nicole, la policía, dejando el cuarto vacío, porque Nicole estaba con la mamá y los 2 chicos con el papá. Había pasado un huracán por la casa, había dolor, había llanto, había desilusión, había eso y el otro, hasta que alguien invita a Gretel a un encuentro de mujeres en una iglesia cristiana. Solo les voy a contar eso, porque lo demás lo va a contar esta mujer virtuosa. Mis hijos son testigos del poder de Cristo resucitado. Ese día yo andaba buscando un notario para divorciarme. Teníamos como 22 días de estar separados y me llega un mensaje: su esposa anda en un encuentro de mujeres. Yo le dije: ya le agarró tarde, ya yo desistí, ya no quiero nada, yo no quiero nada. Me había revelado hasta con Dios, porque había esperado mucho, porque yo era consciente de que yo le había dañado, pero eso dice uno, pero no es para tanto, dice uno, ¿verdad? Y ese día se cumplió la profecía. Ella llega transformada, llegó a mi casa a hablar conmigo. Es más, yo fui a recibirla. Fui impactado verla a ella cantando, brincando, porque yo que conocía a esta mujer que decía: por mis venas corre sangre cumbia. Nunca jamás, me decía, nunca jamás entraré en una iglesia evangélica, decía ella.
porque yo comulgaba mucho, yo andaba en muchas actividades, porque Dios había tocado mi corazón, por lo menos la primera parte. Y cuando yo estaba esta semana en oración y le decía: Señor, dame más evidencia, me dice: ¿qué más evidencia que tu matrimonio, que tu familia, que usted? ¿Qué más evidencia que usted puede decir que Dios te rescató del alcoholismo, de la agresión? Dos cosas que los científicos dicen que no se cura, y aquí hay alguien que se curó. ¿Cómo puede decir que no cree en Dios si alguien me dice: es que usted no tiene pruebas? Yo le digo, le enseño las cicatrices por donde pasé.